placer estar llegando hasta sus hogares con un programa más de esta semana con Alan Trigueros. La situación del país cada vez se pone más convulsa. Es el momento de interpretar y entender por qué prácticamente después de 400 días de la administración Alvarado, 100 hemos tenido movimientos en las calles. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos que el país camine? ¿Por qué? Porque al final, si nos va mal a todos. Y la idea es que siempre en esta mesa podamos dialogar y buscar soluciones. Y es por eso que hoy he traído o he invitado a dos personas muy conocedoras que diría, ya no es tan necesario presentarlas, porque la verdad que ellos son comunicadores, tienen sus programas, pero hay que conjuntarlos, hay que sentarlos acá, así que me complace presentarles a don Claudio Alpizar, que es politólogo y que ustedes también lo ven muy activo en los medios de comunicación. Es un placer que estés con nosotros, Claudio. Gracias, Alan, por la invitación y a los televidentes. Y por supuesto a don Claudio Barahona, que también ustedes lo ven, don Pablo Barahona, que lo ven ustedes también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que, Pablo, gracias por estar con nosotros. No, es un honor. Muchísimas gracias por invitarme esta semana. Para manejar los balances habíamos invitado al señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, pero bueno, de último minuto conversamos con él y no pudo hacerse presente en nuestro conversatorio de hoy. Siempre intentamos tomar unos minutos para contextualizar y entender qué está pasando desde la óptica de los que tienen este conocimiento y tienen el ejercicio continuo de profundizar y estudiar el tema. Empezamos con don Claudio Alpizar. ¿Cómo ve la situación, Claudio? Son prácticamente 400 días del gobierno de Carlos Alvarado y, como lo dije recientemente, 100 de ellos hemos tenido protestas. Creo que el espacio de Asamblea Legislativa lo han podido llevar bien, sacaron los proyectos más difíciles, no hemos visto una oposición tan fuerte, pero el especialista es usted. Creo que nuestros políticos en general, no hablo exclusivamente de este gobierno, están gobernando con un viejo librillo y los tiempos han cambiado. No es que la sociedad se haya desintegrado, sino que la sociedad ha cambiado. Y nuestros políticos se acostumbraron a gobernar en tiempos de masas, en donde el bipartidismo con alguna facilidad lograba aglutinar una masa para un partido y otra para otra, y la gente delegaba en mucho las grandes decisiones en manos de esos políticos que estaban gobernando y que se turnaban para gobernar. Desde que viene el cambio de la sociedad, donde la sociedad se vuelve una sociedad de mosaicos, empiezan a darse variedad de componentes, se empieza a aglutinar la gente sobre realidades específicas y particulares. Los partidos políticos, por otro lado, se empiezan a desintegrar y tenemos una atomización de partidos políticos, una atomización de sindicatos, una atomización de cámaras empresariales y demás. Y eso hace que las habilidades para quien gobierna tienen que ser diferentes. Y eso también requiere experiencia de vida. En el caso particular del actual presidente, creo que tal vez un poco le afecta esa falta de experiencia de vida y ese nuevo librillo que no ha logrado incorporar en su gestión. Dicho esto, diría que los partidos políticos, los últimos dos gobernantes, el caso de Guillermo Solís y el caso de Carlos Alvarado, ambos, porque fueron a una segunda ronda y pudo haber pasado con Johnny Araya o pudo haber pasado con Fabricio Alvarado, iban a ser gobernantes de minorías. Pasaron a una segunda ronda electoral con menos del 20% del apoyo del total del padrón electoral. Estamos hablando del origen de la votación, de la primera ronda. De la primera ronda. Entonces, el engaño de la segunda ronda ha sido muy propio de estos que han llegado a gobernar creyendo que con 1.200.000, 1.300.000, inclusive la misma prensa tiende a no diferenciar lo que es una primera ronda de una segunda ronda y venderle que tiene un apoyo mayoritario. Pero aún sumando el apoyo de 1.200.000 en una población de 5 millones, podríamos decir que no tienen ni un 1/4% del apoyo de la población. Y eso obliga a un presidente a tener dotes especiales, sobre todo en el tema de la comunicación y el intercambio. Y es lo que estamos viendo hoy cuando vemos tanta lucha que se genera en nuestra sociedad y donde hay gran imposibilidad de quienes gobiernan para lograr aglutinar y definir un rumbo conjunto
hacia un horizonte en común. No encontrás rumbo todavía, sentís que no lo hay. No encuentro un rumbo claro. Existen intereses particulares de cada uno de esos mosaicos de la sociedad. Quien debería integrarlos en un piso completo es el presidente de la República y su gabinete. Pero creo que han llegado muy comprometidos con dos sectores específicamente, con uno que llegó el presidente, que es el que lo mete a la segunda ronda electoral, que es el progresismo, el nuevo progresismo, sobre todo los que se identificaban mucho con los derechos de los LGTBI. Ese es el grupo que lo mete el presidente, que le logra menos de 440,000 votos en primera ronda electoral y lo mete a la segunda ronda electoral. Y el otro grupo aparece ya cuando el presidente está ejerciendo, tal vez por algunas debilidades, por algunas falencias que encuentran, los empresarios, los grupos empresariales que se habían también identificado con Fabricio, a sabiendas también de las debilidades de Fabricio Alvarado, terminan captando al presidente. Y si usted lo analiza, ni los LGTB ni los empresarios tienen mayores diferencias en cuanto a sus dos agendas, son agendas totalmente diferentes, no chocan, y eso le ha permitido al presidente apoyarse en esos dos brazos, pero olvidando la carnita que es la gran clase media costarricense y por supuesto la gente más humilde. Pablo, me somete Claudio a ir a las primeras fases. En febrero de 2018 para la segunda ronda, incluso dolorosamente hay que decirlo, impulsado por medios de comunicación de una u otra manera, apoyan al actual presidente fuerzas como por ejemplo aquellos que le tenían miedo al tema de lo de la Virgen de los Ángeles y los que tenían esta agenda un poquito más progre que Claudio Purula. Pero el presidente tenía que tomar una decisión, ser presidente de todos o irse hacia algún lado, y eso iba a tener un costo político, ¿verdad? ¿Cómo analizas vos estas primeras fases del gobierno actual? Bueno, Alan, yo quisiera, antes de entrar por esa puerta a la que cortésmente me invitas a cruzar, echar el carrete un poco más atrás, porque habría que explicar que, si bien es cierto, nunca en la historia de la humanidad se ha contado con tantísima información, nunca hemos estado también tan desinformados. La aculturización de lo que hoy llamamos electorado o de la ciudadanía, que si repasamos la etimología, el origen de la palabra ciudadano significa la conjunción de derechos y de obligaciones. Derechos que para conocer debemos primero informarnos, y para ejercer también debemos informarnos. Sin embargo, la incultura de nuestro electorado lo ha dejado preso y lo ha convertido en una presa fácil, además de la manipulación, no solo mediática, sino también de la manipulación de las herramientas de la comunicación política. Y eso ha hecho que de un tiempo para acá, muy de la mano con el desdibujamiento de los partidos políticos, que eran en realidad los grandes aglutinadores alrededor de ideas que enraizaban en el ser costarricense. El ser costarricense siempre fue un ser medianero, dicho en buenos términos, que no le gustan los extremos, por eso siempre la socialdemocracia tenía un arraigo muy fuerte, y después la democracia cristiana. Nunca fue el electorado costarricense tirado a extremos como los que estamos viendo ya en las últimas elecciones, y eso tiene que ver con un desdibujamiento, insisto, un debilitamiento de los partidos políticos, que es el que explica la gremialización del poder, decía Claudio ahora cuando hablaba en la metáfora de los azulejos, una gremialización del poder que hace que tengamos en el poder hoy, voy a decirlo en términos elegantes y después no tanto, a peones de los poderosos ejerciendo el poder, o lo que por otro lado podríamos decir de manera menos diplomática, tontos útiles, que son cooptados precisamente por gremios de uno y otro lado, aquí no estamos hablando de ideologías, y que realmente jalan para su saco. Y la gran tragedia nacional hoy es que nadie quiere ceder. Entonces las cámaras dicen, no, el sacrificio es de esos otros gremios, hablemos de sindicalistas. Y los sindicalistas por otro lado dicen, no, le toca al empresariado. Y en el medio está esa enorme mayoría, que bien decía Claudio, no vuela con ninguna matrícula política, que ni siquiera se está interesando en este tipo de debates, lamentablemente, y quedamos como un sándwich en medio de un debate entre, yo no quiero hacer alusiones a una población que respeto mucho, que es la población con discapacidad, pero entre personas que no se están escuchando, que incluso se están dando la espalda, o que se ven con absoluta sospecha, como si al final no estuviéramos montados en el mismo barco. Yo recuerdo ahí la metáfora
de Leonardo da Vinci, que contaba cómo en un barco de aquella época todos veían sus diferencias. Los de primera clase se distinguían de los de segunda clase y de los de tercera clase, y después también de la servidumbre. Pero cuando el barco empezó a hacer aguas, se veían en la misma tragedia, incluso con las ratas y con las mascotas que iban a bordo. Y bueno, esos somos los costarricenses hoy. Estamos fijándonos tantísimo en nuestras diferencias sin tenerlas ni siquiera muy claramente dibujadas, que no estamos dialogando en serio. Y entonces Por eso, pero sí consideras que estamos, vamos a ver, hay una ruptura y ese espacio no lo hemos podido cerrar. Claro. Seguimos ahí en esa tensa neblina. Claro, y entonces cierro este repaso que me llevaba a la afirmación conclusiva de que esto no es un drama que le debemos solo a la inutilidad de este último presidente o de estos últimos dos presidentes, sino que es una nueva, voy a decirlo así, una nueva tendencia, una nueva fórmula política que ha venido para quedarse y que tiene presa a una ciudadanía que no está encontrando lo que viene a buscar el ciudadano en la política, que es soluciones concretas, que no tienen que ver con cortar la cintita para inaugurar un complejo educacional o domiciliario residencial o educativo o una clínica, sino con soluciones estructurales que tienen que ver con el enorme problema del empleo, con la enorme, vamos a ver, inactivación económica que estamos sufriendo por todos los flancos, la inseguridad ciudadana que tiene que ver con migración, con geopolítica y lo más importante, no están viendo una capacidad que inspire en los líderes políticos. Y eso nos ha llevado a la trampa, ¿verdad? Porque hoy con los costarricenses estamos entrampados, yo diría que en unas arenas movedizas de mediocridad, donde yo termino la pregunta, y sí para meterme con Carlos Alvarado y su gobierno, porque no quiero eludir tu pregunta que es muy frontal, Alan. Los costarricenses nos vemos entrampados al final en una segunda ronda entre dos costarricenses que sin duda no representaban lo mejor de Costa Rica. No hablo mal en lo personal de ellos, pero yo lanzo la pregunta, aquí recurro a un argumento mayéutico. ¿Realmente Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado era lo mejor que podía proponer la política costarricense al electorado? Yo te la contesto, no. Bueno, y lo digo desde el punto de vista, eran realmente los más preparados, los que podían convocar a la mejor gente, los que podían sentarse a resolver y atender esos puentes fundamentales que están haciendo falta en este momento crítico de nuestra historia. Definitivamente no, pero la culpa no es de ellos nada más, porque no se vale sentirse mal con los políticos para sentirnos bien con nosotros mismos. La responsabilidad fundamental es de todos los costarricenses, que fueron al final un poco como ganado arriado, hay que decirlo, por esa manipulación mediática y de comunicación política que hacía alusión antes en la introducción, fueron arriados a un juego maniqueo que es para mí absolutamente falsario, de que esas eran las únicas dos opciones, porque los temas eran defensas de argumentos de fe, olvidándonos de lo que pasó en Triste hace ya varios siglos, cuando se separó precisamente la política y la religión, y después también otros temas que tenían que ver con la vivencia de la sexualidad y con creencias y valores y muy acendrados en nuestra población, y ese sin duda no era el debate. Exacto, si me lo permiten voy a ir a una pausa comercial. Estamos analizando el tema de cómo sacar adelante el país, qué está pasando, qué hacemos. Por eso es la frase de Claudio, ¿verdad? Porque la política sí importa. Sí importa. Luego una pausa, ya venimos con más. Estamos analizando la situación del país desde el punto de vista político con dos grandes comunicadores, Claudio Alpizar y Pablo Barahona. Antes de irnos a la pausa, se me venían a la cabeza dos cositas como para ir contextualizando. Una es, los sindicatos de otra manera te dicen el gobierno lanza con fuerza un proceso de desacreditación del trabajador público y lo ponen en la esquina como la persona vagabunda o la persona corrupta. Y plantean también de que necesitan, o más bien se dice, que necesitan una fuerza en la Asamblea Legislativa para que sean cosas más sociales.
¿verdad? Y ahí entra uno a pensar en el famoso tema de las tarjetas de crédito, que imagino que ustedes las conocen, es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, y que el gobierno no logra que camine. Acordémonos que en el tema de las tarjetas de crédito son 8 millones de tarjetas de crédito en el país, con tasas de usura del 49%, y que solo en el 2018 le dejó ganancias por 2,3 billones de colones a los sectores más poderosos de este país, y el pueblo en escasez, con desempleo, con más impuestos. ¿Qué pasa si estamos con una Asamblea Legislativa que todos dicen le está funcionando al gobierno? ¿Por qué no logramos también esa agenda social que está ahí metida? Perdón, puse como 3 temas en el tapete, pero quiero interrumpirlo lo menos posible, así que voy lanzando algunas cositas que tengo ahí. Tratando de ligar lo que acabas de decir de los empleados públicos con lo que decía Pablo hace un rato, de que cada uno está por su agenda y por sus intereses y no logra conectarlos. Creo que también hay un sector político que ha caído en una trampa, que es poner a pelear al sector público con el sector privado, y sobre todo al empleado público. El sector público solo representa un 13 o un 14% del total de la planilla del país. El otro está en el sector privado. Eso nos muestra realmente el peso importante que tiene el desarrollo de la economía y el crecimiento económico en el país. Pero es falso, también como se ha planteado desde este sector, que los sectores de la administración pública se están haciendo millonarios. Yo quisiera saber cuántos millonarios hay en Canal 13 o en el CINAR, por decir algo. La mayoría de gente que gana un salario decente, que a veces ni siquiera les alcanza para una familia de 4 personas. Y eso lo padecen no solo en el sector público, sino en el sector privado. Que ha habido alguna gente que se ha aprovechado con pensiones de lujo, que ha habido alguna gente que se ha aprovechado con salarios para los puestos de dirección superior, que ha habido gente que se ha recetado grandes dividendos a la salida de una gestión corta por la administración pública. Eso es cierto. Pero la gran cantidad de los servidores públicos costarricenses no son dotados de esos millones, es falso. Por supuesto que el sector privado, que paga muy bien en el estrato más alto, pero paga muy mal de los mandos medios hacia abajo, está interesado en que el sector público también sea desvalorizado en cuanto a sus salarios, porque eso lo obliga a competir. El costarricense ha terminado... ¿Pero cuál es la estrategia, Claudio? Porque el costarricense ¿Qué es lo que buscan? es sencillo. Así como los empresarios, no todos, pero en alguna buena cantidad, le huyen a su responsabilidad en el tema de los impuestos y el tema de la evasión y la ilusión están presentes, ocupan un chivo expiatorio que sea responsable de la mala administración de los recursos o de la mala recaudación de los recursos en nuestro Estado. Y han buscado al sector público costarricense. Pero cuando usted revisa el sector público costarricense, con todas sus deficiencias, es uno de los mejores sectores públicos de América Latina. Ahora, ¿dónde está para Claudio Alpizar el problema del sector público? Los servicios que estamos recibiendo los costarricenses que no somos parte del sector público. En la medida que la seguridad en el país fuese mejor, en la medida que los servicios de salud sean mejores, en la medida de que la educación pública sea mejor, el costarricense seguramente poco le va a importar cuánto están devengando en el sector público porque lo están liberando de un gasto. Pero resulta que la clase media costarricense ha tenido que emigrar a los servicios privados, ha tenido que buscar salud privada, ha tenido que buscar en los condominios seguridad privada, ha tenido que buscar educación privada. Entonces la clase media costarricense se ha vuelto un burro de carga, no solamente desde el pago de los impuestos, desde que son fáciles de tasar, porque están agremiados en la Caja Costarricense de Seguro Social, se sabe cuánto ganan, se sabe cuánto se les puede cobrar de renta, no solamente tienen que sostener el servicio, todos los servicios públicos, sino que además, en vista de que los servicios públicos no son los mejores, migra a servicios privados. Y el que está más castigado, para bien o para mal, de seguir en los servicios públicos, es el más humilde, el más pobre, porque ese no puede emigrar hacia los servicios del sector privado. Entonces, se ha generado una guerra innecesaria entre ambos sectores. Y eso lo vemos enfocado hoy en la lucha contra los sindicatos que algunos establecen y la lucha contra las cámaras empresariales. Ese es el fenómeno que estamos viviendo. Aquí hay, en el fondo, una gran lucha, una gran ponencia del modelo de desarrollo que tiene que seguir Costa Rica. Si usted me pregunta a mí cuál tiene que ser, yo diría que tiene que ser el que ha sido históricamente y que ha funcionado, que era un gobernante o gobernante de centro, a veces tiraba un poquito más para la derecha como la Unidad, a veces un poquito más para la izquierda como Liberación Nacional, pero un objetivo primario
que era el aumento y el crecimiento de la clase media costarricense. Claudio, al final estás reiterando de una u otra manera que el sector empresarial es el que está llevando las riendas de todo. El sector empresarial está muy preocupado porque su economía decrece. Entonces el sector empresarial poco... Es que esa es la pregunta que te iba a decir. O sea, algo no les está funcionando porque ¿no? si se está llevando las riendas y la economía se está contrayendo, pues algo no les está funcionando. Bueno, es que ellos que siempre han sido críticos de los impuestos ahora han caído en la trampa de pedir más y más impuestos. Se lo dice alguien que se define como socialdemócrata y que cree que los impuestos son importantes, pero no el abuso de los impuestos. Pablo, ¿cómo ves esto? Nuevamente hay que irse un poquito para atrás. Costa Rica ha sido un país un tanto maltratado por su propia historia. Desde que nos independizamos nos vienen diciendo que estamos en vías de desarrollo y estamos llegando ya al bicentenario y seguimos con el mismo confite. Y esos modelos de comunicación se han ido agotando. ¿Por qué digo esto? Yo pienso que el problema es todavía más profundo. No, esto lo pongo al margen de lo que ha dicho Claudio, no lo opongo a lo que bien ha dicho Claudio. Con esto quiero decir, el gran problema es que la incultura se filtró al poder. Y entonces cuando uno compara... La famosa frase de Beto, de la gradería de Sol, se nos metió. Bueno, en realidad no es él. Antes Russell, Bertrand Russell, buena parte de nuestros intelectuales lo que eran buenos copistas. Y creo que Alberto Cañas era posiblemente el mejor de ellos. Esa frase rediseñada, digamos, tiene acuñes anteriores, pero para... Que es peyorativa, a mí nunca me gustó. Claro, es totalmente clasista. Porque además, en Gradería de Sol yo encuentro gente muy educada y en los palcos he encontrado cada insolente. Es clasista y además viene de un hombre que abrevó toda su vida del poder. Nunca le fue mal ahí. Se volvió tremendamente crítico, sobre todo ya al final de su vida. Eso le pasa mucho. Las luchas hay que darlas desde adentro, no tanto ya cuando se sale. Le ha venido pasando ahora y se ha puesto de moda algunos exmagistrados que de pronto sí ya estando fuera se ponen valientes y uno pregunta, bueno, ¿por qué no dieron las luchas desde adentro? Yo quería volver a decir que nuestros grandes gobernantes, aquellos hombres que fundaron el Estado costarricense y que después lo refundaron también, por eso se llama la Segunda República, y hablo de José María Castro Madrid, a quien se derroca y asume el poder el gran Jesús Jiménez, después su hijo Ricardo Jiménez, pero podría también más acá hablar de don Pepe, hablar de Daniel Oduber. Era gente tremendamente culta, autodidactas, incluso si se quiere alguno de ellos, pero tremendamente culta. Hoy nuestra clase política es tremendamente inculta y lo ampliaría. Así Cuando hablo de clase política digo nuestra clase dirigencial, incluso en las cámaras, es gente tremendamente ignorante. Hay dos errores. Decía Pascal que todo error proviene de una exclusión. Y en ese tanto hay dos errores que provienen de la exclusión más evidente y también que más podría asustarnos, que es la xenofobia y el nacionalismo. Y Costa Rica está sufriendo progresivamente cada vez más de ello. Hay proyectos políticos incluso que se están montando sobre esos discursos de odio. Bueno, esos dos males probablemente se quitan leyendo y viajando, es decir, se quitan culturizando a la gente. Pero si vemos en qué se han ido convirtiendo los periódicos principales de este país, ¿no? Que son más o menos revistas de moda, de deporte, y con eso financian unas pocas páginas para hablar de política de manera muy interesada, muy manida, quiero decir, muy manoseada, pero lo mismo pasa en realidad con los medios. Tengo que preguntártelo. ¿Sientes que el papel de los medios de comunicación ha decaído? El tema de las redes sociales realmente no está o teniendo el nivel combativo que debería de tener? Claro, sin duda. El otro día leía la biografía de Enrique Benavides sobre Ricardo Jiménez y entonces hablaba de cómo de pronto una S que faltara en una publicación de un periódico en este país implicaba una fe de ratas al día siguiente. Hoy la pauperización de nuestros medios implica que incluso el lenguaje es tan mal usado que para acercarse al lector se habla pachucamente de los medios de comunicación, que deberían más bien culturizar, ¿no? a la gente, porque la responsabilidad de los comunicadores al final, ¿cuál es? Es educar, ¿no? Y educar supone culturizar, es decir, llevar la vara más alta, no igualarse hacia abajo. Y a los políticos les pasa lo mismo. En el debate político en campañas, ¿cuánto no echamos de menos nosotros los que analizamos esto? Que se hable en serio, que se discuta en serio, que haya un buen debate, respetuoso, pero a fondo. Cuando se habla de candidaturas, hoy por ejemplo que están 11 magistrados por nombrarse en la Corte Suprema de Justicia y nadie está hablando de eso después de la crisis en la que está sumido nuestro Poder Judicial, esto implica que hay una
vamos a ver, una falencia en el debate político en Costa Rica porque no estamos controlando eso. ¿Cómo se nombró a la defensora de los habitantes última? ¿Se aplicaron las valoraciones y los puntajes o no? ¿Cómo es que se está nombrando a los fiscales generales de la República? ¿Cómo es que los partidos políticos se están integrando en listas cerradas o los que hoy integran un Congreso de la República que no tiene ningún respeto a la ciudadanía? Entonces, yo resumo este círculo por donde empecé. La incultura tomó el poder y por eso es precisamente también que no tienen la capacidad, porque solo la gente culta, perdón que yo me ponga en esto un poco redundante, tiene la capacidad de ver en el otro, como decía Sartre, el que me discute me completa, la posibilidad de armar un argumento común y por tanto una mesa común, un proyecto de país que nos permita ir hacia adelante. Pero este país es tan pequeño, que lamentablemente aquí todo pleito se convierte en personal. Toda diatriba se convierte en algo personal. No hemos madurado políticamente lo suficiente como para incluso discutir algo que desde hace rato deberíamos estar impulsando los que hemos visto también este problema, para no quedarnos solo en la crítica, que son las candidaturas independientes, que países mucho más autárquicos, ojo, dije mucho más, porque Costa Rica cada vez es menos democrática y más autárquica, lo vemos con nuestros gobernantes y con la forma en cómo está manejando el poder, que son las candidaturas independientes. Ya Panamá lo tiene, El Salvador va hacia allá, México lo tiene, que es prescindir de los partidos políticos para que los grandes liderazgos y las personas que la gente respeta, diga, ese es el mío, yo no necesito pasarlo a él y ensuciarlo en el debate de una plataforma política que además ¿Pero a quién ya le no sirve corresponde para nada. hacer eso? Al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Bueno, pero y parece que está dormitado. Pero se puede impulsar también desde la ciudadanía, Claudio, y Pero la debería ciudadanía ser está muy dormida. debería ser más proactivo el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo le critico siempre eso al Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. No es proactivo. Déjeme ir a una pausa y ahora regreso porque también quiero hablar del papel, lo tocaste, de las cámaras del país, o sea, qué pasa con la Asamblea Legislativa, qué es lo que está sucediendo ahí. Repito, para muchos es una Asamblea Legislativa que no ha desarrollado tanta oposición, que más bien ha tratado de darle o sacar esos proyectos duros que tenían ahí de estar ahí. Y que el peso a lo mejor se lo lleve el gobierno actual. Esto ha sido considerado por muchos como un punto positivo para el presente gobierno, haber aprobado esos proyectos, pero hay otros que son de rango más del pueblo, que no han sido aprobados y que se requieren con urgencia. Habría que ver qué pasa con esa agenda y si el gobierno la va a asumir. Ya venimos, vamos con más. Podemos llegar a acuerdos en nuestro país, podemos volver a tomar una ruta en donde todo sea más fácil de llevar a partir de esos puntos en común, porque sea como sea, al final no podemos ocultar el sol con un dedo y decir que nada está pasando. Hay una tensa neblina pululando en Costa Rica en torno a muchos temas que nos asustan y nos preocupan a nivel económico, a nivel político, a nivel social, que ya comienza a estar en la piel de las familias y de verdad buscamos de alguna otra manera, haciendo este tipo de foros, estas sobremesas, analizar qué es lo que nos pasa y qué tenemos que proponer. Decía antes de ir al corte comercial que junto con mis dos invitados de hoy también es importante analizar el papel que está jugando la Asamblea Legislativa en torno a esta administración y en torno más que nada al país. Quisiera tal vez si empezamos a desmenuzar cómo ven ustedes el papel de la Asamblea Legislativa actual. Yo para analizar ese papel iría a lo que Pablo hace un rato decía de las calidades de quienes nos llegan a representar en gobierno, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Creo que efectivamente hay un problema grande que estamos padeciendo como institución y es los partidos políticos. Los partidos políticos no le están poniendo en la parrilla de diputados lo mejor que puedan o lo mejor de su gente al ciudadano para que elija, sino que por la premura o por el amor al poder por el poder, en muchas ocasiones se le apuesta al trabajo territorial que es fundamental. A ver quién me jala más votos. Exactamente, lo cual es importante, pero la desgracia es que la gente más preparada y más calificada se siente a veces
exonerada de ese trabajo, cree que ese trabajo es ensuciarse las manos, ir a hablar con la gente, enfrentar al ciudadano en su molestia. Entonces aquí hay un doble juego. No se meten los que deberían meterse a hacer el papel de convencer, de acercar a la gente y ser candidatos a diputados, sino que el papel le queda a otros que son de un nivel más limitado, que no estudian los problemas nacionales, que muchas veces llegan con una visión municipal a presentar su candidatura para diputados cuando los problemas del país son más grandes. Entonces vamos a la famosa premisa 2080. Es muy posible que este tipo de programas que son tan importantes no sean del gusto de todos los ciudadanos. Habrá un 20% de la población que saca el rato para ilustrarse, para oír tu programa de radio, para ver este programa de radio. Y de pronto está siendo muy optimista. Bueno, sí, estoy poniéndolo en alto, pero digamos que ese 20% de la gente que está interesada en la política. Ese 20%, independientemente de sus calidades y cualidades, toma las decisiones. El otro 80% las va a disfrutar o las va a padecer. En los últimos tiempos las hemos estado padeciendo, esa clase de representación que llega a nuestra Asamblea Legislativa. Pero paralelamente también, en los últimos tiempos hemos tenido asambleas legislativas que son también atomizadas en la representación partidaria. Y no hay buenos ministros de la presidencia. Entonces un partido como el actual, o que ya lleva 2 periodos, porque yo no sé, en tu programa lo decía, yo no sé si es sapiencia del ciudadano, pero si lo analizamos, el ciudadano le ha dado a la Unidad Social Cristiana, Miguel Ángel y don Abel, a Liberación, Óscar Arias y Laura Chinchilla, y ahora Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, les ha dado 8 años para que gobiernen. 8 años en administración pública es el periodo ideal para hacer política de largo plazo. Para resolver temas estructurales. Exactamente. Pero ¿qué pasa con nuestros gobernantes desde la Asamblea Legislativa? No han acometido a esa disposición del ciudadano de que hagan políticas de largo plazo. Y entonces, Alan, Paulo y televidentes, caemos en el corto plazo. Ya el ciudadano quiere que el gobernante de turno o los gobernantes resuelvan en el corto plazo. No está dispuesto a apostarle a largo plazo, porque siente que en muchas ocasiones el largo plazo de los políticos es para escabullirse de las responsabilidades políticas. No, pero y además estamos en una sociedad de la inmediatez. Claro, ahora queremos que todo se resuelva y nos aparezca por WhatsApp. Pero es por las mismas necesidades. O sea, los mismos problemas que se vivieron en ese periodo del PUS de 8 años de Liberación Nacional y ahora del PAC, estamos hablando de que al 22 son 24 años. Los costarricenses lo siguen percibiendo, entonces ya no están dispuestos a largo plazo. Quieren algo que llegue a solucionar de inmediato. Y eso es prácticamente imposible. Y mucho más cuando quien llega a gobernar no sabe que el gabinete, porque nadie es erudito, ningún presidente ha sido erudito. Ahora vos lo decías, antes era que había poca información y entonces parecía que aquel que tenía un poquito más de información era erudito, pero no lo era. Entonces, hoy queda en evidencia que nadie es erudito. Entonces, ante las falencias, el presidente de la República tiene un instrumento valiosísimo para llenar sus falencias, el gabinete. Pero si no sabe escoger a quienes van a representarlo y quienes van a gobernar junto con él, falla. Mire, el Ministerio de la Presidencia no es nada nuevo. Nos lo regalaron el 24 de diciembre de 1961 y está taxativamente expuesto en la ley que lo creó. Es quien gobierna, quien administra, quien gobierna en lo político y en lo administrativo el sector público costarricense. Usted ve a Rodolfo Pisa administrando el gobierno, administrando la administración pública. No, porque fue una mala elección. No porque no tenga las capacidades, que ha quedado debiendo. Pero arrancó muy fuerte y de pronto otros lo bajaron. Arrancó fuerte porque tenía una imagen de candidato presidencial en 2 ocasiones. Pero no tenía las habilidades, porque la habilidad principal de un ministro de la presidencia es oír, no hablar. Y si no hay posibilidades de oír en la actual situación del país, es imposible tomar las mejores decisiones. Bueno, y aparte de eso, el presidente Carlos Alvarado cometió un error. Como Rodolfo Pisa, de un partido conservador en lo social y liberal en lo económico, iba a gestar como administrador, como jefe de gabinete, cuando no es del Partido de Acción Ciudadana. O sea, el presidente Carlos Alvarado estaba obligado a buscar a alguien del Partido de Acción Ciudadana. Los demás ministros pudieron ser de otros partidos, pero su ministro de la presidencia siempre debió haber sido del Bueno, Partido pero de Acción además ya Ciudadana. anunció que pronto salía del gobierno. Bueno, eso es un error también, y es un irrespeto al presidente de la República. El no haber considerado antes al presidente de la República comentarle que quiere irse antes, sino que ventilaron los medios de comunicación. Pero igual le pasó al ministro de Educación, cuando dijo que él no se iba
y que tampoco el presidente quería que se fuera, o hablando por el presidente de la República. ¿Dónde está el presidente Carlos Alvarado poniendo orden en su gabinete? No existe. Bueno, y además... ¿Y la coalición esta, al final, crees que ha funcionado después de tantos meses? Y además, perdón, se autocondena a la irrelevancia en el momento que él dice que ya va para afuera, porque eso lo puede decir ministro de Planificación o de Salud, y entonces va a cerrar algunos procesitos que tiene a cargo, pero un ministro de la Presidencia no. Y más allá de escuchar, no solo de hablar, que es una buena frase, Claudio, que te compro, tiene además que ser un gran realizador. No es un hombre para grandes discursos, es un hombre para grandes concreciones, lo que necesita en un primer ministro. Un hacedor de cosas. Es el ministro de la Presidencia, claro, para permitirle ahí sí al presidente ser el presidente, que es el que dicta las políticas, el que da los grandes discursos. Pensando. Claro, pero y que además establece los mensajes de tranquilidad cuando es de tranquilidad o de cuando hay que azotar un poco y mover las bases de la mesa, entonces también poder hacerlo. Pero bueno, Rodolfo Pisa decidió no estar acá discutiendo con nosotros, que creo que es un retrato del cuerpo entero de lo que ha sido su administración en la presidencia, porque precisamente acercan y escuchan a los que piensan igual y a todos los que no se nos convoca ni se discute siquiera con nosotros, lo cual me parece que es un grave error desde el sentir político en Costa Rica, porque esos otros grandes gobernantes de los que hablaba antes debatían y escuchaban y mandaban a llamar para tener toda la fotografía completa. Y esto por una razón que quiero yo abonar aquí esta semana, y es precisamente, Alan y Claudio, que en Costa Rica ya los jerarcas máximos no son los que mandan. En Costa Rica mandan los mandos medios, y eso debemos reconocerlo, sobre todo porque los liderazgos de esos grandes jerarcas ya no son tan grandes, son muy disminuidos. El poder político en Costa Rica está en manos de pigmeos políticos. Por eso no solo se trata de la gremialización de las agendas legislativas, sino del empequeñecimiento de esas agendas, en donde en realidad yo llego con la agenda de los taxistas y nada más. Yo llego con la agenda de los gays y nada más. O yo llego con la agenda cristiana y nada más. Y nada más significa ni siquiera escuchando dialógicamente al otro, ni teniendo la madurez, ojo, no solo política, sino humana, de saber que estoy en un solio parlamentario en donde necesito del otro para poder impulsar cualquier idea, porque aquí hace muchísimo no contamos con una fracción que tenga una mayoría absoluta o calificada de 38 votos, no los hay. Entonces, a lo sumo pueden llegar conjuntando 2 a 29 y tampoco lo están logrando ya desde la última división de una muestra de inmadurez política, que son, por otro lado, expresiones de labores de parto, de Restauración Nacional, que al fraccionarse demostró lo mismo que el PAC, que todas sus primeras 3 fracciones se dividieron, ¿verdad? Un poquito antes, un poquito después, pero se dividieron porque no tuvieron la madurez política de encontrarse, ni siquiera ellos mismos, de debatir, de completarse en la discusión. Y esto entonces lo llevo a decir, ahí hay un problema estructural, que son los mandos medios, el vaciamiento del poder jerárquico. Entonces somos tan democráticos en Costa Rica que le establecemos un montón de controles a la administración pública, pero por otro lado le decimos al presidente, no, presidente, usted tiene que ser uno más. Usted no tiene derecho a tener un avión presidencial, eso es imposible en Costa Rica, ¿verdad? Entonces lo empequeñecemos a este tamaño y tenemos un presidente pidiéndole ride a otros presidentes para ir a una cumbre o a un traspaso de poderes, o por otro lado viajando en clase turista. Y eso al costarricense le encanta, así sea pura pose para que la gente sienta que es un presidente que tiene solo, ¿cuántos eran? 4 trajes enteros en su closet, o que se toma un selfie en media campaña electoral diciendo como candidato, este es mi carrito del 90 que me dejó otra vez votado, vean el cárter echando humo, qué lindo. Y eso al tico le encanta, cuando ciertamente los que hacemos presidentes, los que elegimos como primer mandatario, tienen que ser los ciudadanos más excelsos, no los que se prestan para esas payasadas, para eso que hoy el costarricense está buenamente llamando e identificando como un circo. Está perdiendo toda la seriedad en la política en Costa Rica. Para cerrar con esto diciendo, a mí me parece que el poder político y particularmente el gobierno del PAC en este segundo mandato está jugando a la ruleta rusa, Alan. Y esto que digo es una expresión muy fuerte, pero que creo que grafica, sí, es así, explicarla con calma. Grafica bien lo que están haciendo, porque están jalándole mucho el rabo a la ternera, están, como bien decía Claudio y como insistías vos en tu pregunta, cargándole la mano insistentemente, pertinazmente, inclaudicablemente a la clase media y además a los pobres, que cada vez son menos, y que los que ya eran pobres son cada vez más pobres, además están más pauperizados,
Aquí la enorme mayoría de costarricenses, y no hablo de miles, no hablo de cientos de miles, hablo de millones de costarricenses que se debaten entre si pagar sus impuestos y pagar sus servicios o comer. Y lo ves en una fotografía que es tremendamente triste. Acércate a las quincenas, Alan y Claudio, a un cajero electrónico de cualquier banco de este país. Están así, de gente que no tenía ni siquiera para pagarse el bus y tiene que hacer una fila de 1 hora que le da la vuelta a la cuadra para poder por lo menos sacar lo que le acaban de depositar de su quincena, que así como lo saca, así se le va. Pero yo le agregaría y ese drama, a eso que está diciendo es un Pablo, drama nacional. a eso que dice Pablo, le agregaría esto. Vemos hoy que hay gente que ya se cuestiona la democracia en el país. Claro. ¿Verdad? Aunque sea con ese show que hicieron este grupito subversivo, entre comillas, pero ya hay gente que se cuestiona y que inclusive hasta podría estar de acuerdo con ese tipo de movimientos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque llega el momento que al ciudadano poco le importa tener derecho a voto, a tránsito, a libertad, porque tiene hambre. Y la democracia termina cayéndose por el hambre, por el estómago de los costarricenses, de los ciudadanos. Ser demócrata con el estómago lleno, Claudio. Claro, pero ser demócrata con el estómago vacío es complicadísimo. No se puede. Y estamos acentuando esa molestia del ciudadano. Sobre todo, perdón, Claudio, cuando no te están ofreciendo un relato, cuando no te están dando un mensaje esperanzador, porque además no tenés elementos objetivos para confiar en que hay gente a la que se le ha encargado eso, que es lo más serio, porque ellos se metieron ahí. Ellos solo se metieron ahí. Y si se meten ahí, conocían los problemas estructurales de los que venía adoleciendo el Estado de Costa Rica. Y tenían que tener no solo las herramientas, sino las personas y el liderazgo que le quebraba el espinazo a esos mandos medios y que podía ponerse a negociar con los que realmente tienen el poder en Costa Rica, ¿verdad? Que no son necesariamente los diputados, ni los presidentes ejecutivos, ni los ministros, pero que podían alinear para ir sacando por lo menos lo más urgente. Pero acá, como bien decía, le seguimos haciendo el juego, a los banqueros, a los conglomerados más importantes de medios de comunicación, que además estoy describiendo dos alas del mismo pájaro en el fondo, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo, hay una concentración de riqueza, por eso digo que están jugando con una ruleta rusa, porque en una de esas realmente los que son demócratas no se trata solo de un cuestionamiento circense en la institucionalidad o de hablar ridículamente un golpe de Estado, que vean que es tan sólida la democracia en Costa Rica que nadie ni siquiera se lo tomó en serio. No, nadie. Es decir, no fue como que nadie salió a acercar la casa presidencial y decir aquí estamos defendiendo esto. En los 40 hubiera sido otra historia, al final de los 40 son los 50 donde estaba fresco lo que pasó en el 48. Aquí nadie se lo tomó siquiera en serio. Estamos hablando de un cuestionamiento mucho más serio. El tema de los pescadores, se bota la reja. Usted vio un solo pescador meterse a casa presidencial, ninguno, hubo un respeto a la institucionalidad. Se cayó esa valla porque los que la conocemos sabemos que cualquiera la bota. Pero son tan poco serios que cuentan todo eso a partir de esa sola fotografía. Y eso es como si yo contara a todos los empresarios que están sentados en la Cámara a partir de los que sí han robado, de los que sí han corrompido, de los que sí han hecho desfalco en aduanas, de los que se han ahora tenido exoneraciones fiscales, que a mí me parece, perdón, el insulto más grande que le han hecho al pueblo costarricense en décadas. Decir que se necesitan más recursos, clavarle con más impuestos de manera regresiva a la clase media y a la clase pobre de este país, pero a la par, exactamente en el mismo momento, exonerar de impuestos a aquellos que incluso además están diciendo que tienen ganancia cero consuetudinariamente desde hace décadas. Y le dicen al costarricense que esté tranquilo, que hay que defender esa institucionalidad. Para acotarle algo rapidísimo a lo que decía Pablo. Yo creo que lo que ocupamos es gente que gobierne, no que mande, porque antes se acostumbraron a mandar. Ahora el mundo ha cambiado, porque se manda un hato de ganado, pero a la gente se le gobierna. Sí. Algunos me han dicho a mí, cuando hablan del tema de igualdad, que por qué yo no asumo una posición fuerte. Yo les he dicho lo siguiente, miren, mientras en este país 300.000 personas, que es más o menos 10 veces el Estadio Nacional, estén en pobreza, no tengo nada a qué aplaudirle. Y si de esos 300.000, 100.000 no tienen nada que comer en el día, no puedo levantar ninguna bandera, ni puedo pensar que haya igualdad en este país, porque lo cierto es que no la existe. Voy a ir a una pausa y vengo con el segmento final. Vamos a tratar de buscar conclusiones y cómo amarramos de una u otra manera un país que todos queremos, pero que necesitamos que avance.
Vamos a darle continuidad, por supuesto, estamos en la pausa y aquí el debate de ideas continúa. El tema de la ruleta rusa, Pablo, me dejó así como con un nivel de preocupación antes de entrar a tal vez a plantear algunas soluciones o algo. Y el tema, Claudio, de que en efecto no estén llegando las mejores personas a gobernar. Lo que pasa es que también hay un peso, hay que decirlo. Hoy hay que prepararse para ser jerarca, hay que prepararse porque apenas lo nombran a uno, nada más le ponen el rótulo de, bueno, ya sabemos qué rótulo, ¿verdad? Cuando entras y ya sabes que tenés que ir economizando parte de lo que ganaste porque vas a salir como con 80 demandas, ¿verdad? Se ha vuelto un poquito pesado también ese tipo de condiciones. Pablo, termíname un poquitito el tema de la ruleta rusa, como les digo, dejándome un poquito de espacio para que podamos hacer conclusiones. Parto de eso último que estabas diciendo, Alan. Hemos convertido la política en Costa Rica en una piscina de ácido de batería. Hay que ser un poco suicida para entregarse a lo público en este país, para liderarlo. Y tengo que decir lo que me duele, porque, por ejemplo, yo que los conozco a ustedes dos por años, tienen un talento extraordinario, deberían de estar, ¿verdad? Por el conocimiento y la capacidad que tienen. Pero también son conocidos y digo yo, bueno, qué duro asumir puestos de esto, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se lanza estando en sus cabales, salvo que tenga pérfidas intenciones, a una piscina de batería y además sin estar bien blindado? Y lo digo cuando refiero a blindajes, no hemos tenido un gobierno. Pero alguien tiene que hacerlo, Pablo, porque hay que hacerlo. Angustia. Bueno, pero ahí es donde yo jugando a la ruleta rusa. ¿Te da miedo el populismo? El riesgo es ese, justamente, que puede acercarse un populista, pero en general un loco, una loca, ¿verdad? Que sin embargo, como bien decía ahora Claudio, ahí sí, sin mayor respeto a la institucionalidad, empiece a plantear soluciones que dentro de ese ánimo absolutamente inculto, y lo digo porque bajarle, digamos, el switch presupuestalmente al SINART o al Ministerio de Cultura, que ya, por ejemplo, cerró hace tiempo su departamento de publicaciones, entonces ya ni siquiera se publica, digamos, para culturizar al pueblo, se hacen algunos festivales un poco chabacanos y más masivos como para pegar una curita y decir, no, miren, sí nos ocupamos y le llevamos cultura a la gente, pero eso no es. Ante eso, lo que puede pasar y puede ser intencionado es que, claro, es un electorado mucho más manipulado, mucho más maleable incluso. Quiero decir con esto, ¿quiénes son los que realmente están poniendo presidentes o a clases políticas en este país? Es decir, ¿es realmente el electorado o eso es un rito al que asistimos para validar una decisión que se está tomando en otros lados donde erigen héroes y los hacen villanos con una velocidad pasmosa? Ahí tengo una diferencia con vos, porque los dos Alvarados son elegidos por el pueblo, no eran los candidatos de los grupos poderosos, que después los rapten, tanto en la segunda ronda, como a Carlos Alvarado como presidente es otro tema, pero a lo mejor lo raptan por sus debilidades, porque no tiene la capacidad de gestionar como presidente y encuentra que algunos sectores le pueden fortalecer para llevar la fiesta en paz y más bien se le ha incendiado la fiesta. En efecto tenemos una diferencia, Claudio, porque yo diría que desde Otón Solís, incluso no solo Luis Guillermo Solís, el PAC contó con la venia, al menos de La Nación y de Canal 7, que tienen una enorme responsabilidad en las últimas elecciones en bajarse, por ejemplo, a José María Villalta, que era el verdadero retador de Johnny Araya, recordémoslo, y después de un ataque insigne que le hacen las cámaras y La Nación particularmente a José María Villalta por aquello comunista y chavista y etcétera, etcétera. Pero eran estos gremios, Luis Guillermo Solís. Sí, pero eran esos gremios poderosos que les asustaba a alguien socialista. Claro, pero aquí también, en esta otra creo que le asustó a alguna gente que venía puntuando mucho más alto. Recordemos que uno de los retadores era, bueno, un hombre con el que uno puede o no estar de acuerdo, y que a mí me parece que, digamos, muestra algunos desequilibrios, voy a decirlo, políticos, como era Juan Diego Castro, que yo no diría que puede ser un hombre domable, digamos, al menos eso sí yo se lo concedo, por esos grandes conglomerados. Y bueno, el otro era Antonio Álvarez, nunca estuvo Rodolfo Pisa con ninguna posibilidad, y sin embargo, digamos, se arma una base de comunicación política y mediática que los deprecia a una velocidad que termina con el obús aquel contra el pastor, ¿verdad? De Fabricio Alvarado, y recordemos que Fabricio Alvarado entra a la segunda ronda con 12 puntos de ventaja, y no solo los pierde, sino que les meten creo que otros 20 aproximadamente, lo cual es un fracaso total
De todos los que comandaron la campaña, el mismo Fabricio Alvarado, que era el líder, digamos, de ese movimiento, ¿no? La diferencia que tengo con lo que vos planteas no es que esos grupos empresariales y esos grupos poderosos y esos grupos mediáticos quieran dominar a un presidente. No, en eso estamos de acuerdo. Lo que no creo es que tengan la capacidad de escoger el presidente, sí de captarlo, sí de absorberlo después, pero no en el momento de la elección, porque tanto Luis Guillermo Solís como el caso de Carlos Alvarado no eran a los que le habían apostado. ¿Pero qué fue lo que pasó para vos, Claudio? En la segunda ronda electoral se meten los grupos poderosos a apoyar a Fabricio y a apoyar a Carlos Alvarado. Al final... Que fue un grave error de Carlos. Todos están ahora... Carlos ganaba gateando. Carlos no necesitaba ni siquiera trotar para ganarle a Fabricio Alvarado. Pero fue el mismo error de Fabricio Alvarado también. Le venden la idea de que tiene que rodearse de un montón de sectores que incluso son antípodas políticas, como es, vamos a ver, el combo de Rodolfo Pisa, Rocío Aguilar, Edna Camacho, André Garnier, montón de neoliberales de lo más de derecha, no solo el Partido Unidad, más yo diría, ahí no es Partido Unidad, y es Rodolfo Pisa y su combo, hay que particularizarlo, e insisto, lástima que no estuvo acá para contrastar estas tesis con él, y eso es lo que le hizo un gran daño ahora a un gobierno que yo llamo un gobierno ornitorrinco. ¿Y por qué digo ornitorrinco? Porque es un gobierno con pico del PAC, con garras del gran empresariado y con cola, yo no sé si del PUSC o del pisismo, si es que existe un movimiento pisista ya a estas alturas, porque perdóname, Alan, la gran pregunta al final para cerrar este preámbulo al que me llevas con ruleta rusa, ¿por qué digo yo esto? Bueno, porque no hemos tenido en los últimos 30, 40 años quizá, un presidente con más apoyo de los medios de comunicación que este, ni siquiera el de Luis Guillermo Solís, que también lo tuvo, una paciencia insigne de los que forman la opinión pública de este país y una permisividad absoluta, tanto así que está dando clases en Miami tranquilamente después del cementazo, que es un tema que todavía tenemos que seguir explicando, ¿verdad?, al electorado. Pero a lo que voy es, Carlos Alvarado ha contado con ese conciábulo. Yo nunca he encontrado a los dirigentes de las cámaras de este país aplaudiendo un día y otro día también como focas al gobierno. Por otro lado, ha contado con su jefe de fracción, digamos, no oficial en la Asamblea Legislativa, que es el director de orquesta de la fracción más grande en la Asamblea, que es el de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides. Eso no es un tema menor. Y por otro lado, de La Nación, Canal 7 y la mayoría de los medios que ponen, incluso radialmente también, Amelia Rueda, Vilma Ibarra y otras que sirven de caja de resonancia al gobierno de manera absolutamente amistosa, yo diría entreguista, y cierro con esto. Y aún así está el presidente Alvarado en el sótano de las validaciones ciudadanas en toda América cuando se establecen las mediciones de la popularidad. Pablo, ¿dónde estaría Carlos Alvarado si no tuviera todo ese combo y toda esa orquesta? Vamos, porque se me va acabando el tiempo y quiero que me planteen. Es interesante en eso. El presidente tiene que ser un árbitro. El presidente no llega a servirle ni a las cámaras ni a los sindicatos. El presidente tiene que estar en el centro, tiene que estar pensando en lo macro, en toda la ciudadanía, en el bien común. Luis Guillermo Solís, a pesar de que es del mismo partido de Carlos Alvarado, llegó a servirle a los sindicatos y no tomó decisiones en algún momento necesarias en contra tal vez de algunos movimientos sindicales. Carlos Alvarado hace lo contrario, llega a servirle a esos grupos poderosos y tiene choques con los sindicatos. El presidente tiene que estar escogiendo lo mejor de las propuestas de los diferentes sectores. Ustedes son dos personas muy capaces, ¿verdad? Y me quedan pocos minutos y yo quiero realmente que me digan por dónde agarramos, porque al final el análisis es importante y es importante decir las cosas. De eso está hecha la democracia. ¿Cómo la llevamos al país? ¿Qué debemos? ¿Cuál es la ruta? Dos personas que estudian asiduamente la política y el entorno social de este país. ¿Por dónde ven soluciones? ¿Cuál fue el éxito de este país? Este es un país exitoso. Esto no es un país fracasado, esto es un país exitoso, que ha perdido en las últimas décadas el rumbo. Pero los niveles de éxito que alcanzamos nos permiten todavía a los costarricenses vivir de la renta, de lo que otros hicieron. Siempre hubo malos políticos, pero en su mayoría eran buenos. Malos siempre ha habido. Entonces, en este momento, si usted me dice que hay que hacer, es volver a la fórmula que dio éxito. Y la fórmula que dio éxito fue una democracia social. Una democracia que le apostó a lo social para buscar un desarrollo de esa clase media, tratando de que fuera la ambición también de los más pobres, y ir aglutinando en un sector grande de población costarricense los mejores servicios públicos y tener a la población contenta con ese servicio público. Cuando usted habla de crecimiento... Pero es difícil, eso no es tan fácil. Por lo menos pero es que es fácil a la hora de gobernar. Lo que pasa es que hay que
preocuparse por los grandes temas. Si nosotros logramos desarrollar de nuevo una economía que contemple el desarrollo social, en esa medida vamos a lograr los grandes objetivos que se requiere este país para enrumbarse. No es lo mismo que usted le pongan a gobernar Costa Rica cada 4 años, que le den Venezuela, que le den el mismo Perú con todo su crecimiento económico, que le den Guatemala, que le den Honduras. Costa Rica tiene una base sólida que debería permitirle a quien gobierna poder tomar las decisiones más acertadas pensando en las grandes mayorías. Hoy estamos en una democracia economicista, el debe y el haber, y estamos olvidando, y eso está sacando a la gente de sus cabales, porque los estamos sacando de las necesidades. Con Pablo que estamos tocando ya por supuesto, pero eso fibras muy difíciles. Esto siempre se dice, pero uno nunca sabe cuándo va a reventar la inconformidad del ciudadano costarricense. Aguanta, tiene paciencia. Ahora, hagamos una economía que tenga ese factor humano como fundamental, no solamente las utilidades. El rico tiene que comprender que la paz social le beneficia a él para disfrutar su gran riqueza en una nación llena de paz social y democrática. En la medida que el rico piense solo en las utilidades, sin preocuparse por aquellos que están más necesitados, en ese momento estamos perdidos. Y si el presidente de la República está metido en una madriguera, no tiene la gente que le corresponde y que necesita para gobernar, cualquier decisión que pongamos aquí, Alan, o que planteemos, no tiene ningún sentido. Si no hay habilidades y capacidades políticas, usted puede imaginarse el mejor de los países, pero no va a ser más que un sueño. Pablo, me quedan 2 minutos. Dijiste en algún momento que ocupábamos hacedores de cosas, gente que resolviera, que parecieran circunstancias. En este cierre, ¿qué propones para sacar adelante un país como Costa Rica? Bueno, pienso que lo primero es esto que estamos haciendo. Por dicha, dentro de esos basamentos de los que todavía disfrutamos, es una gran libertad para decir las cosas sin que nos desaparezcan del mapa, política o físicamente. Estamos aquí en la televisión pública costarricense con uno de los periodistas emblema del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Alan, y estamos diciendo las cosas que hemos dicho Claudio y yo hoy, que nos has permitido ciertamente transparentar a través de estas cámaras para que aquel que tenga oídos pues al menos escuche y reflexione alrededor de eso, y ojalá no se le olvide rápido. Y además la gente que sigue este tipo de programas tiene la responsabilidad de difundir y de proyectar esos mensajes en sus círculos más inmediatos, no guardárselo para sí. Entonces, lo primero es una toma de conciencia en la que creo que nosotros podemos ayudar humildemente en algo, y ese es nuestro primer paso. Lo segundo es, pienso que hay que romperle el espinazo a los partidos políticos en Costa Rica, y se nos ha vendido la idea de que la democracia no funciona sin partidos políticos. Creo que eso es absolutamente falso. Insisto, lo ha demostrado México. Creo que Bukele en El Salvador no tiene que ver con cómo resulte su gobierno, sino con cómo accedió al poder. Tuvo que prescindir de todas las plataformas corruptas del partido, de los partidos tradicionales, el FCMLN, o bien pero fue como un partido que tiene corrupto y que tiene gente en la cárcel. Claro, porque al final tuvo que pasar por un cascarón vacío, uno de esos que vos nominás como partidos franquicia, Claudio, para colarse, pero eso no lo hubiera sido necesario si transparentamos con candidaturas independientes que le permitan, ahí sea el elector, entonces tomar decisión en función de gente que haga cosas, es decir, que sí concrete. Pero espérate, Pablo, porque en los últimos minutos me tiraste una curva y aquí no sé si la toca batear o no. Me decís que hay que quebrar el espinazo para que los partidos políticos, ¿cómo hacemos eso? Para que un candidato no tenga que tener todo eso. Deberíamos tener 200 candidatos. Quitándoles lo único que es el tanque de oxígeno que le están dando los partidos políticos para no terminar de morir, o reformarse internamente y permitir así liderazgos reales. Veamos en la última campaña hubo 5 candidatos, 5, no 1 ni 2 ni 3, 5 que venían del Partido Unidad Social Cristiana, 5. Y que sin embargo en una diáspora, porque son los partidos grandes, sobre todo Liberación y La Unidad, se convirtieron en repelentes, lo mismo que le está pasando al PAC ahora, lo mismo exactamente, en estructuras políticas repelentes que no autorizan el pensamiento disidente, la gente éticamente congruente y los liderazgos fuertes. Y en ese tanto, entonces, la única forma de acceder a poder en Costa Rica es convertirse, mutar, a ser un navegante de agua dulce, que llamo yo, es decir, no hacer nada, ir a la sombrita, ahí quedito, y de pronto, cuando menos se lo espera, están en segunda ronda 2 Alvarado, de los que nadie sabía, y todos preguntamos, ¿y estos 2 en qué momento llegaron acá? Que es lo que se pregunta hay mucha gente, ¿cómo es posible que ese es mi presidente? Y esto lo digo con el mayor de los respetos a la investidura del presidente, pero perdón, yo todavía no me encajo ese gol que le metieron al electorado costarricense, no a mí, de que al final todo el juego maniqueo es que esa es la única opción.
era el menos malo, si no era el otro. No, hubo una primera ronda en donde hubo muchas opciones. Y antes de entrar en el proceso electoral, teníamos muchas alternativas de propiciar liderazgo. Pero ahí mucho fallaron más también sinceros, los otros ¿no? partidos políticos. Claro, porque sin las duda, alternativas que sin dieron los duda, otros partidos no fueron de sin duda. atractivo para el Y elector. sus asesores políticos y comandos de campaña tampoco los llevaron a un debate que era el que el costarricense estaba esperando. Entonces yo lo que creo es que al final tenemos que animarnos a ser un poco más políticamente incorrectos en este país y empezar a decir las cosas por su nombre y a entendernos ahí, y no que nos la disimulen, como dice la gente joven en nuestro país, a que nos doren la píldora y a partir de ahí desplazar los problemas. La procrastinación política, la posposición de lo relevante en función de lo urgente es lo que nos está haciendo más daño. Tengo a mi productora Bielka Valenciano hace rato diciéndome, plin, plin, se nos fue el tiempo y por favor proponga que estos dos caballeros estén nuevamente en esta mesa. Estas son mesas de diálogo, son mesas para decir las cosas, hay que hablarlas, los costarricenses necesitan información desde todos los ángulos. De verdad me hubiera encantado que don Rodolfo Pisa hubiese podido estar con nosotros, porque eso es, la democracia se construye dialogando. Gracias Claudio, gracias Pablo por haberme permitido compartir con ustedes. La invitación está hecha, vamos a tenerlos en otro momento. Ya vienen las campañas también, y es un tema del que hay que hablar, ¿verdad? Las campañas municipales. Así que espero que todos los costarricenses pues tengan por lo menos sus herramientas para que tomen sus decisiones y sus conocimientos. Yo creo que el país de verdad necesita liderazgos. Hay que entrar en el modo proponer y en el modo hacer, porque al final Costa Rica es un asunto de todos. Dios bendiga sus hogares.